Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quisiera hablar de uno de los pasajes de la Biblia que más nos sirve de tropiezo cuando estamos en una relación tóxica o en una relación con un narcisista. Y este pasaje coincidencialmente es uno de los más hermosos de la Biblia, pero si no lo aplicamos correctamente en una relación de este tipo, puede causar que estemos todo el tiempo en una relación dañina que no nos trae ningún fruto positivo. Y se trata de Primera de Corintios 13, donde Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. Y vamos a analizar este capítulo en contexto. Lo vamos a leer juntos. Si tienes una Biblia a mano, te recomiendo que lo leas junto conmigo. Y vamos a leerlo en el contexto de qué quería decir Pablo en esta porción de la escritura. Y quiero empezar en el verso 31 del capítulo anterior. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y a partir de aquí, Pablo empieza a hablar acerca del amor. Entonces, el capítulo de la Biblia está en el contexto de los dones espirituales y de cómo llevar a cabo la misión que cada cristiano tiene de manera individual. Y Pablo continúa en el capítulo 13, verso 1, diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darte comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí vemos la importancia de todas estas cosas que hacemos para Dios, para agradar a Dios, de ejercer nuestros dones, la importancia de hacerlo por las razones correctas, por amor. Y esto es bueno tomarlo en cuenta cuando se trata de un narcisista, porque muchas de estas personas están en las iglesias y los vemos hacer todas estas cosas que dicen aquí, pero a veces uno tiene que preguntarse si lo hacen por amor o como parte de su narcisismo para ser vistos. Y esta porción de la escritura me recuerda cuando Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos le decían, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero Dios nunca tuvo una relación íntima con esas personas. Entonces, esta primera porción de la escritura nos habla de la importancia de hacer las cosas por amor. Y luego continúa en los siguientes versos describiendo cómo es el amor. Y dice en el verso 4, esta es la parte quizás más controversial de este capítulo, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y aquí vemos cómo es el amor. Y el tipo de amor reflejado aquí es el amor ágape. A los narcisistas les encanta esta porción de la escritura. Lo interpretan como una licencia para hacer lo que quieran con los demás y los demás tienen que soportárselo todo, sufrirlo todo, creerles todo lo que nos dicen, esperar ese cambio que nunca llega y seguir soportando todo lo que hacen. Y por lo general la persona empática lee esta porción de la escritura y se lo aplica a sí mismo. Y esa es la forma correcta de leer las escrituras. Pero también el empático que es cristiano suele hacer todas estas cosas y si te examinas a ti mismo en una relación con un narcisista, has sufrido muchísimo, has soportado muchísimo, así que por lo general esta porción de la escritura la estamos cumpliendo. Ahora bien, casi siempre nos enfocamos en si nosotros estamos cumpliendo esta porción de la escritura y no usamos este pasaje para verificar si la relación en la que estamos
también la otra persona hace estas cosas, si la otra persona muestra esta clase de amor hacia nosotros. Entonces, esta porción de la escritura es útil para hacernos un chequeo, hacerle un chequeo a las relaciones que tenemos. Entonces, en una relación con un narcisista, es muy importante no solo aplicar esto a nosotros mismos, sino verificar si el narcisista cumple con estos criterios. Entonces, ¿es el narcisista sufrido? ¿Es el narcisista benigno? ¿Es la persona narcisista una persona sin envidia, que no es jactancioso, que no se envanece? Y puedo seguir leyéndolo, pero verás que lo que describe aquí es contrario, la naturaleza contraria a la que tiene una persona narcisista. Entonces, es muy importante aprender a interpretar esta porción de la escritura de la manera correcta y no como una licencia que tiene el narcisista para hacernos lo que quiera y salirse con la suya. El verso 7 en particular es muy polémico porque si una persona empática en una relación con un narcisista lo interpreta de manera textual, se va a poner a sí mismo en una situación de mucho daño. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, significa esta porción de la escritura que todo lo que nos hagan los demás es algo que debemos tolerar o que debemos soportar. Y la respuesta es no. Esta porción de la escritura es una forma de ver cómo debe ser nuestro corazón hacia nuestro prójimo. Recordemos que uno de los mandamientos más importantes es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esta es una buena guía para saber hacia dónde debe estar inclinado nuestro corazón con respecto a nuestro prójimo. Pero tomar esto de manera textual en una relación tóxica te hace a ti ponerte en una situación que Dios no te ha llamado a estar ahí. Entonces, muchos cristianos confunden el ser mártir en la fe con ser el mártir de un narcisista. La Biblia sí nos llama a dar nuestra vida por Dios, por el Evangelio, pero dar nuestra vida por Dios o a personas sanas, por ejemplo, nos permite dar testimonio de las cosas de Dios, da un fruto positivo. Mientras que cuando eres un mártir de un narcisista y haces todas estas cosas creyendo que agradas a Dios, en realidad te estás haciendo un daño a ti mismo. Entonces, ser el mártir de una persona narcisista, soportándole todo lo que esta persona quiera hacerte, al final de cuentas no deja fruto alguno. Y hay una porción de la escritura que dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y esa palabra infructuosa significa una obra que no trae ningún tipo de fruto. Y quizás tú llevas muchos años en una relación con un narcisista, el soportarle todo ha dejado algún tipo de fruto, ha analizado esa persona lo que está haciendo, ese amor que le has demostrado le ha hecho reflexionar y ser agradecido hacia ti o hacia Dios, ha hecho eso que torne su corazón hacia Dios y hacia hacerle el bien a su prójimo. Entonces, el darte de esta manera a un narcisista es algo totalmente infructuoso. Entonces, quiero hablar acerca de 3 situaciones donde aplicar este pasaje de la Biblia de manera textual es una práctica que no es sana. Y la primera situación que no debes tolerar o soportar es cuando tolerar significa habilitar. En otras palabras, cuando de tanto soportar, no estás estorbando malas conductas. Y habilitar es eso mismo, no estorbar una mala conducta. Entonces muchas veces tomamos esa palabra soportar, que significa sufrir lo que una persona te hace sin quejarte y sin hacer nada para evitarlo. Cuando tomas esa palabra y la aplicas a este tipo de relaciones, en realidad estás infringiendo un principio bíblico. Y para esto quiero ir a otra porción de la escritura que está en Primera de Samuel capítulo 3 verso 12. Y aquí Dios habla a través de Samuel con respecto a la situación del sumo sacerdote de aquel tiempo, el sacerdote Elí. Y dice, en aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y notemos que Dios estuvo dispuesto a quitar a Elí del sacerdocio, no por un pecado que él mismo cometió, sino por permitir el pecado de otra persona, de sus hijos en este caso. Entonces, Dios le reclamó que él no estorbó a sus hijos. Entonces, cuando tolerar una conducta por amor se convierte en habilitar la conducta o en no estorbarla, estamos cayendo en un pecado. Me llega a la mente ahora también Job, que no toleraba los pecados de sus hijos, incluso él oraba y ofrecía sacrificios por el pecado de sus hijos, así que no se hacía cómplice de los pecados de los demás. Entonces, cuando tolerar la conducta de un narcisista es sinónimo de no detenerla, de que esa persona siga haciendo lo que hace, estamos infringiendo otro principio bíblico. Y recordemos que amar no siempre es dejar pasar las cosas. Amar es corregir, amar es señalarle a la persona lo que está haciendo mal, no solo para que no nos haga daño a nosotros o a otras personas, sino para que no se haga daño a sí mismos. Si una persona está en pecado y no hacemos nada para detenerlo, no estamos mostrándole amor cristiano a esa persona tampoco. Y esto nos lleva a la segunda situación que no debes tolerar o donde no debes aplicar Primera de Corintios 13 de manera textual, y es cuando tolerar equivale a permitirle a una persona que peque una y otra vez contra ti de manera reiterada. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, donde Jesús habla acerca de qué hacer cuando un hermano o una persona peca contra ti. Y dice en el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y en esta porción de la Biblia, Jesús no nos aconseja que simplemente le dejemos a esta persona seguir pecando contra nosotros. Nos dice que vayamos a esa persona y le reprendamos, estando esa persona y nosotros solos. Entonces, Dios no nos dice que simplemente dejemos que esta persona nos haga lo que quiera, sino que nos comuniquemos con esa persona e intentemos hacer que esa persona deje de hacer esta mala conducta o deje de comportarse de esta manera. Sigue diciendo que si no nos oye, busquemos testigos, vayamos a la iglesia, y si no oye a nadie, entonces debemos tenerle por gentil y publicano. Entonces, el amor no equivale a mirar para otro lado cuando una persona está haciendo algo malo. Si le amamos, le vamos a llamar la atención. Y muchos de nosotros en una relación con un narcisista intentamos todo esto. Vamos a hablar con ellos solos, tratamos de solucionar los conflictos, agotamos muchísimos recursos tratando de solucionar las cosas y no mejoran. Entonces, bíblicamente tenemos una base para entender que no debemos simplemente quedarnos callados y permitirle hacer lo que quieran. Entonces, hay una tercera situación donde tampoco debemos tolerar o hacernos como que las cosas no están pasando, y es cuando tolerar una conducta o soportar lo que un narcisista nos hace nos convierte a nosotros en cómplices del daño hecho hacia nosotros mismos. Y para esto quiero volver a Primera de Corintios, pero esta vez el capítulo 3, versos 16 y 17. Y aquí Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en esta porción de la Escritura, Dios nos hace saber que somos responsables de cuidar el templo de Dios, que somos nosotros. Este vaso físico que es nuestro cuerpo, es nuestra responsabilidad cuidarlo. Entonces,
Cuando una persona atenta contra el bienestar tuyo, tanto físico como mental, está atentando contra el bienestar del templo de Dios que eres tú. Entonces, tú eres responsable, nadie más lo puede hacer por ti. Si alguien está atentando contra tu bienestar, nadie más puede cuidarte. Tú debes de tener la obra de esa persona. Y quiero ir a una porción de la escritura en este contexto que está en Eclesiastés capítulo 7, verso 15 al 17. Y dice lo siguiente: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto me recuerda mucho a qué pasa entre un empático y un narcisista. Y sigue diciendo: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrías de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Y muchas personas empáticas que son creyentes tienden a querer llevar las escrituras al pie de la letra. Y eso es bonito, es una intención que ante Dios es agradable. Ahora bien, cuando nos vamos al extremo aplicando las escrituras y no usamos de discernimiento para saber qué porciones de la Biblia aplican a cada caso, nos estamos haciendo un daño tremendo. Yo recuerdo que cuando tenía que aplicar contacto cero con otra persona, Dios me dijo: ¿quieres ser más cristiana que yo? Y fue una palabra personal para mí, pero entendí lo que dice en esta porción de la escritura. A veces querer ser demasiado justo y amar a veces hasta más que Dios es una práctica que nos hace daño. Y dice aquí: ¿por qué habrías de destruirte? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Entonces, a Dios le gusta que usemos de sabiduría. De hecho, hay un capítulo completo de la Biblia, un libro completo, acerca de ser sabio, de desarrollar la sabiduría. Y estoy hablando de Proverbios. Entonces, Dios quiere que seamos sabios, y la sabiduría es saber qué hacer ante diferentes situaciones. Entonces, no es sabio que apliquemos las mismas escrituras que aplicamos a una relación sana, a una relación tan tóxica como esta. Nosotros como cristianos tenemos el deber de estar leyendo las escrituras y llenándonos de la palabra de Dios para que ante diferentes situaciones sepamos qué hacer. Y lo que aplica en una relación sana, por ejemplo, cuando estás en una relación sana y amas a una persona y esa persona te ama a ti, esa persona va a cumplir y tú también. Lo que dice en Primera de Corintios 13: no te verás a ti mismo en la situación de tener que llevar una carga más pesada en esa relación de la que te corresponde. Entonces, hay que tener cuidado con la manera en que usamos las escrituras en todo contexto, pero sobre todo en este tipo de relaciones. Y quiero volver por último a Primera de Corintios 13, en el verso 8. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y muchas personas, sobre todo narcisistas, cuando decidimos ponernos a salvo y distanciarnos de ellos, usan esta porción de la escritura, que el amor nunca deja de ser. Y en realidad, como cristianos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo, y los narcisistas no son la excepción. Pero asegúrate de que al amarlos no te estás poniendo a ti mismo en una situación donde le hagas daño al templo del Espíritu Santo, o donde le permitas a esta persona estar pecando constantemente contra ti. Así que ámalos, pero ámalos desde una distancia segura donde no puedan hacerte daño. Así que espero que este video haya sido de ayuda para ti. Si te has preguntado si a un narcisista hay que tolerárselo todo, la respuesta es no. Porque de hacerlo estamos permitiéndole que su alma se pierda, pecando constantemente y continuando en estas conductas que no traen ningún bien para ellos. ¿Significa que estorbarles va a ser algo que cambie las cosas? Probablemente no, porque un narcisista no suele cambiar, pero nosotros estamos en el deber de hacer nuestra parte
para estorbar sus malas conductas. Así que muchas gracias por sintonizar, por acompañarme en esta ocasión. Si tienes algo que agregar o tus propios pensamientos sobre esta porción de la escritura, no dejes de incluirlo en la sección de comentarios para enriquecer este tema y hacerle la justicia que se merece. El amor es un tema preciosísimo, es a lo que Dios nos ha llamado, pero hay que aprender a amar en todas estas situaciones diferentes. Así que nuevamente muchas gracias, Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos veremos en la siguiente ocasión. Adiós.